¿Qué tal están, estimados hermanos? Para mí es un gran gozo en el Señor darle la bienvenida a este espacio y a esta hora en que nos volvemos a encontrar para caminar juntos por el sendero de las Escrituras y encontrar en ellas esa edificación espiritual que tanto necesitamos para crecer en el camino de fe y obediencia al Señor. Al momento de darle la bienvenida, también agradezco al Señor por el tiempo y el espacio que nos permite y también por sus oraciones, las cuales son bienvenidas en el amor del Señor. Quiero invitarlos a que juntos vayamos a encontrarnos con una lección importante en un tiempo preciso de la nación judía, pero que a nosotros nos deja importantes lecciones también, preparando el regreso. El libro de Esdras nos hablará a propósito sobre estos preparativos, pero será necesario también ir tiempos atrás y entender un poco mejor los acontecimientos que dieron lugar a esta cautividad y el alto significado de estos versículos del capítulo 1 del libro de Esdras, que nos enseñan grandes lecciones para este tiempo en el cual estamos viviendo. Quiero, con la ayuda del Señor, llevarlos entonces a el libro de Esdras, capítulo 1, y vamos a ver algunos versículos de la palabra del Señor. Dice aquí: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todo los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar, con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Leamos a propósito también los versículos 5 y 6. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Es bendita la palabra del Señor. Preparativos. Se lee y se ve mucho movimiento, pero también debemos reconocer que quien ha dictado que es el momento de volver siempre es Dios. Él es el que maneja, el que administra los tiempos adecuadamente y opera su voluntad. La voluntad de Dios está por encima de la nuestra todo el tiempo. Y Él ahora motiva el corazón de Ciro. Ciro es únicamente un instrumento en las manos de Dios para darle cumplimiento a una profecía que fue pronunciada hacía un poco más de 70 años por Jeremías el profeta, y que ahora ha llegado el tiempo de su cumplimiento.
ni un día antes ni después, todo exactamente según la voluntad de Dios, según el kairos, el momento preciso y perfecto de Dios. Para ponernos en contexto de lo que estamos hablando, siempre es muy importante recurrir a la historia, y en este caso a la historia del pueblo de Dios, del pueblo judío. Este evento fue anticipado por Jeremías el profeta, pero también fue hablado por muchos profetas cuando ellos exhortaban en su momento a la nación. Les hacían ver lo desviado que estaban sus caminos. Les hacían reflexionar sobre la terrible y tremenda apostasía espiritual en que habían caído. Atrapados en el ritualismo, en la religión y la costumbre, ellos se habían desviado tan flagrantemente de la palabra de Dios que, sin duda alguna, ya no eran del agrado de Él. Sin embargo, Dios siempre dio su provisión. No los dejó sin palabras, sino levantó hombres durante diferentes tiempos, antes de que aquel acontecimiento tuviera lugar, para ver si había pueblo dentro de aquellos que estaban en rebelión, que se arrepintieran y volvieran al camino de Dios. Estimados hermanos, Dios nunca ha dejado a su pueblo sin palabra. En todo tiempo, en todo momento, la palabra del Señor ha estado al alcance de cada uno de nosotros, cumpliendo ese propósito por el cual Dios la envía. La palabra que nos examina, que nos redarguye, que nos reprende, que nos exhorta, como dice Pablo a Timoteo. Es esa misma palabra que nos examina y en todo tiempo, y que nos advierte también sobre nuestro estado espiritual y nos llama al cambio de conducta. ¿Qué había sucedido? Hermanos, leamos el libro del profeta Jeremías. En realidad esta lectura podría ser abundante, pero la voy a resumir únicamente a algunos versículos. Capítulo 25. Dice versículo 1. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Dice aquí, versículo 3, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Vamos a dar un salto en esta lectura hasta el versículo 10. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuántos años? 70 años. Es bendita la palabra del Señor. Bien, estimados hermanos, la palabra del Señor es clara. Cuando el Señor advierte, cuando Él da sus instrucciones, no las da de manera ambigua, de manera confusa. Las contradicciones son nuestras, son humanas. Dios nunca se contradice. El mensaje fue así de claro, preciso y exacto para aquellos hombres a su debido tiempo. Dios habla a tiempo y fuera de tiempo, según el propósito de su palabra. Sin embargo, tal parece que la nación caminaba en una carrera que podríamos decirle vertiginosa. Parece que como que ellos fueran ya sin frenos y en bajada, en ese tránsito que los iba a llevar definitivamente a la cautividad. Allí iban a vivir tiempos difíciles, tiempos complicados. En realidad,
en ese tiempo se desarrollan eventos como por ejemplo los narrados por el libro del profeta Daniel. En ese tiempo hay un salmo que es como una ventana que nos permite ver en cierta manera la vida que tuvieron los judíos en el imperio de Babilonia. Y este salmo es el Salmo 137. Creo que todos tenemos de memoria el Salmo 137. Llama mucho la atención. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: cantadnos algunos cánticos de Sión. Ahora viene una pregunta que refleja una profunda desolación, un grande dolor. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? La verdad que esta tristeza es profunda. Aunque tal parece que este salmo fue inspirado en un tiempo del post-exilio, refleja de una manera especial, triste y hasta desgarradora, un estado espiritual terrible, una esclavitud tremenda del pueblo de Dios, que había sido llamado para heredar bendición, pero que ahora estaban lamiendo el polvo de la derrota a causa de sus graves pecados delante de Dios. Había llanto, sí, pero era llanto por la muerte que causó la invasión de las tropas babilónicas a sus seres queridos. Llanto por todos aquellos bienes que ellos habían perdido. La canción del exilio nos muestra ese dolor por la crueldad de aquellas tropas que habían invadido con Nabucodonosor al frente. Había llanto y dolor por ver el templo destruido, por ver los muros de Jerusalén en ruinas, porque todo aquello que habían quizá amado en otro tiempo y que los padres de ellos habían luchado para edificar, ahora todo estaba reducido al polvo y a ceniza. Pero lo que sí les puedo decir es que solo aquellos que lloraban a causa del pecado cometido, que eran conscientes de que por su causa habían venido todas aquellas cosas, y que sentían el dolor por ese pecado de haber transgredido la palabra de Dios, la voluntad de Dios durante muchos años, solo ellos pudieron sentir y experimentar un verdadero arrepentimiento. No era una acción emotiva. Estos últimos estaban conscientes que a causa de su rebelión habían ocurrido aquellos tristes acontecimientos. Qué interesante de verdad. Pero los acontecimientos que nos muestra el libro de Esdras nos mencionan un panorama diferente. Los 70 años han transcurrido, el tiempo de Dios. Esa generación que había sido deportada a Babilonia, muchos de ellos habían muerto allí, pero también otros habían nacido en esa tierra extraña. Muchos de ellos no conocían la tierra de sus padres, pero sí habían escuchado por boca de ellos allá en el exilio todas las bendiciones, los prodigios, los milagros que Dios había hecho a favor de ellos en otro tiempo. Era el tiempo de regresar, el tiempo de volver a encontrarse con un pasado y hacerlo presente, pero con una relación diferente, un propósito renovado delante de Dios.
Los judíos están preparándose para regresar a casa. Es un momento de verdadera emoción y esperanza. Se considera que en ese tiempo, en ese momento preciso, se inspira el Salmo 126, que usted y yo lo hemos oído durante otras oportunidades. En ese salmo cuando dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Qué profunda es esta reflexión de este Salmo 126. 70 largos años. Pareciera como un sueño, como dice este Salmo. Seremos como los que sueñan. No queremos despertar porque estamos volviendo y queremos saber si esto es una realidad porque los años han pasado. El tiempo de retribución está llegando a su final. Parece un sueño, pero no lo es. Es una verdad. Dios está moviendo todos los aparatos, las personas, todo, porque todo está al servicio de Dios cuando se trata de bendecir a su pueblo. El contexto redentor es claro. Después del trauma del exilio, se le recuerda al pueblo de Dios que su Dios sigue siendo fiel y que las promesas que Dios anticipó a su pueblo desde Abraham a lo largo de todos esos años son fieles, son firmes y verdaderas, porque así es la palabra del Señor para nosotros, su pueblo. Claro que en esta ocasión estamos hablando del pueblo judío, pero nosotros como la iglesia del Señor también hemos sido herederos de grandísimas y preciosísimas promesas que Dios nos ha dejado en bendición, si caminamos también por la fe y obediencia a su palabra. Ha llegado ese momento. La nación ha sido como resucitada. El pacto mosaico ha sido restablecido. Aún no están en el nuevo pacto, donde experimentarán la verdadera bendición. Aún no están disfrutando las mieles del reino milenial. De hecho, aún no lo están. Es un tiempo futuro. Pero los cambios que están viviendo en los acontecimientos narrados por el libro de Esdras son realmente muy especiales. Dios está renovando su pacto, está restaurando se va a restaurar el templo, se van a reconstruir los muros, la adoración, la verdadera adoración. Será reconstruida también Jerusalén, aquella nación de la cual los padres hablaban mucho. El regreso del exilio realmente, puedo decirles que es emocionante, pero en realidad podemos decir también con la certeza que nos da la palabra del Señor, que algunos tienen corazones renovados, propósitos renovados para servir al Señor. El deseo ahora sí de vivir una comunión más cerca del Señor, de disfrutar de esa comunión, de recibir esas bendiciones que solo se reciben cuando se vive en una vida de fe y obediencia. Pero lo que es seguro es que no todos están en la misma sintonía, no todos están en el mismo propósito, no todos traen la misma finalidad de regreso a Jerusalén. ¿Y por qué les digo esto? Porque la misma palabra del Señor nos va a mostrar paso a paso, con los libros posteriores inclusive, llegando al tiempo del Señor. El mismo Señor Jesucristo repetirá, casi puedo decirle las palabras que los profetas repetían en aquella oportunidad previo a la deportación. Un día Él entrando a Jerusalén y viendo esa ciudad, Él mismo le diría: Jerusalén, Jerusalén,
que matas a los profetas y apedreas a cuantos te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? ¿Qué habría pasado para entonces? Los votos serían olvidados. Las nuevas generaciones que sucederían a la generación que regresaría de la deportación se levantarían y volverían a olvidar los preceptos de Dios. Volverían a desviarse de su camino e irían en pos de dioses ajenos, otra vez provocando el celo santo de Dios y apartándose gravemente de lo que Dios había instruido en su oportunidad. Dios siempre toma la iniciativa y Él nunca se olvida de sus promesas, a pesar de que como seres humanos nosotros seamos olvidadizos y dados también por propia naturaleza a la desobediencia delante de Dios. Cuando vamos avanzando paso a paso por el estudio del libro de Esdras, así como el libro de Nehemías, hermanos, en realidad nos maravillamos de la forma tan maravillosa que se mueve Dios a través de su voluntad soberana. Él es el que realmente marca los tiempos, como siempre lo ha sido, el tiempo perfecto de Dios, el tiempo de volver, no el tiempo nuestro, el tiempo preciso de Dios en el cual su voluntad se ha de ejecutar. Y cuando llega el momento, ese engranaje comienza a moverse nuevamente. Es la voluntad de Dios y nadie la puede detener. Absolutamente nadie. El propósito de Dios será cumplido. Y por eso usted y yo debemos reconocer que no hay nada mejor que llevar, ya sea nuestros planes personales, nuestros planes familiares o congregacionales, delante de Dios, para que Él marque el tiempo perfecto y preciso en que estos planes comiencen a desarrollarse para cumplir el propósito de Dios. Yo le puedo asegurar, a la luz de la palabra del Señor, que todo lo que se lleva en oración, con un propósito para gloria de Dios, Él lo prospera. Y nada ni nadie lo puede detener, aunque se levanten hombres en oposición y quieran obstaculizar el trabajo, quieran causar tropiezo, y movidos por el enemigo, quieran entorpecer los fines de la obra del Señor, hermanos, lo que Dios ha aprobado jamás se podrá desvanecer, porque se ha llevado en oración, porque se han usado las armas espirituales y no las carnales para el cumplimiento exacto de lo que Dios desea. Y el libro de Esdras nos manifiesta también cómo este plan de Dios se despliega de una manera maravillosa. Y en ese movimiento aparecen personas, pero las personas solamente son instrumentos en las manos de Dios para el cumplimiento de sus fines. Por ejemplo, Ciro. Dios motiva el corazón de Ciro para que se hagan los preparativos de la reconstrucción del templo, para el regreso de los primeros judíos también a Jerusalén. Y Dios da la provisión. Dios motiva también a Ciro para que vaya y allí en Babilonia encuentre que hay utensilios que no les pertenecen, sino le pertenece a la casa de Dios. Y esos utensilios deben regresar al lugar que le corresponde, porque esos fueron santificados para el servicio de Dios, fueron destinados para un propósito santo. Y llegó el momento entonces que deben regresar, y Dios utiliza a Ciro como instrumento para ejecutar su voluntad. Pero el Señor ha de levantar a muchos más en el transcurso de esos años, largos años. Por ejemplo, Zorobabel y muchos hombres más. A partir del capítulo 7 del libro de Esdras aparece precisamente Esdras el sacerdote. Él, la palabra del Señor lo describe como un hombre diligente,
como un hombre que es aprobado por Dios, que examina la palabra de Dios y encuentra allí cuál es la voluntad de Dios y cuánto él y su pueblo se han desviado del camino de Dios y cuánto deben regresar en un arrepentimiento sincero. Todo es en el tiempo de Dios, pero Dios lo está moviendo, es la mano de Dios. Cuando Esdras regresa a su tierra, se da cuenta que muchos judíos también se han desviado y han entrado en un yugo desigual con otras naciones. Él se da cuenta que hay uniones mixtas y esto definitivamente es desagradable a Dios. Así que no solamente es necesario reconstruir el templo, no solamente la reconstrucción de los muros como en el tiempo de Nehemías, no. Es necesario la reconstrucción de esa relación con Dios, basado en un arrepentimiento sincero, basado no en las emociones, no en gritos, no en llantos, no en lágrimas, sino en una convicción de pecado, de arrepentimiento, de ir y pedir perdón a Dios y cambiar el camino que se lleva. Esta también es una reconstrucción que quizá no destaca o no se menciona mucho, pero es la mejor reconstrucción de volver en amistad con Dios. Todo esto el Señor lo permitió en su tiempo, estimados hermanos. Yo solamente les estoy mostrando de manera muy general los acontecimientos del libro de Esdras que hemos leído, pero también de Nehemías. De ninguna manera estoy comparando tales eventos a los eventos que nosotros hemos vivido en el tiempo actual, pero sí estoy utilizando este ejemplo para destacar que todo está bajo el control del Señor. Y cuando todo se actúa dentro del tiempo de Dios, hermanos, sin duda alguna, todas las cosas ayudan a bien. Estamos, hermanos, en estos días preparando el retorno a la casa de oración. De hecho, aunque varios lo han podido hacer, la mayoría, principalmente los que se ubican en centros urbanos o más accesibles a las autoridades, no se han podido reunir de manera congregacional. Se estudian los protocolos de salud, se están organizando de alguna manera algunos grupos de trabajo para regresar, no solamente en el tiempo de Dios, sino en la sabiduría de Dios también. Hay un plazo, sea corto, sea mediano plazo. Así como los judíos un día dijeron, nosotros también podemos decir, estaremos alegres. Claro que sí, es un gran gozo volver a estar en la casa de oración y disfrutar principalmente de la presencia del Señor y luego de la comunión los unos con los otros. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál es nuestra evaluación espiritual después de este tiempo? ¿Cuánto de provecho hemos acumulado durante nuestra ausencia a la casa de oración? ¿Hemos cumplido con los deberes cristianos más elementales? ¿Hemos practicado la oración? ¿Hemos meditado en su palabra? ¿Hemos practicado también las reuniones familiares? ¿Han sido posibles? ¿Hemos orado también por los hermanos que pasan por diferentes pruebas? ¿Hemos podido dar un consejo basado en la palabra del Señor? ¿Hemos podido de igual manera hablarles a los inconversos acerca del amor de Cristo y estar orando por ellos para que un día puedan llegar al conocimiento de la verdad? Hermanos, claro que ha habido cuarentena, pero la oración no ha estado en cuarentena. La palabra del Señor no ha estado limitada. Esta no ha sido una persecución en contra de la iglesia. No existe. No podemos interpretar de manera diferente los eventos. Hemos podido ejercitar, hermanos, nuestros deberes espirituales.
Todos absolutamente tenemos una relación con Dios antes de esta emergencia, durante la emergencia y en los tiempos previos al regreso de igual manera. Ahora, hermanos, he leído también muchas notas en donde muchos creyentes dicen: extrañamos estar en las reuniones, extrañamos estar en la congregación. Pero es necesario que nos preguntemos: ¿es la fuerza de una convicción, de un deseo de realmente disfrutar de la presencia de Dios? ¿O puede ser la fuerza de la costumbre? De igual forma, también podemos preguntarnos: ¿es volver para vivir con nuevos propósitos para el Señor y para su obra? ¿O para volver a repetir y a vivir en el mismo círculo donde exactamente estábamos antes de la emergencia? Un círculo de costumbre, de conformismo, tal vez de indiferencia a la voluntad, al Señor, a su voluntad, a su obra también. Hermanos, el Señor siempre tiene un propósito por el cual permite determinados eventos. Si este tiempo ha sido de reflexión, si este tiempo ha sido para crecer en áreas en las cuales no habíamos podido, si este tiempo ha sido para ejercitar virtudes que en otro tiempo no lo habíamos podido hacer, gracias al Señor. Necesitamos orar mucho al Señor para que su propósito sea cumplido en la vida nuestra. Y a la hora de volver, no olvidar la gratitud al Señor. Él ha hecho posible todas las cosas. Y si Él nos ha permitido vida y salud, debemos entender que esto es una provisión para cumplir su propósito eterno y para que nuestra vida cada día sea para gloria de su nombre. Me ha dado mucho gusto saludarlos nuevamente. Espero, si en la voluntad del Señor está, volvernos a encontrar en una próxima oportunidad. Mientras tanto, mi deseo es que el Señor los bendiga y los guarde siempre. Hasta entonces.